Hoy puede ser. 34 minutos pasaron de las 12 del mediodía. Algo que veníamos anticipando, algo de lo que veníamos hablando ya desde el inicio del programa, porque hoy 11 de mayo se celebra el Día del Autor y el Compositor Musical en Argentina en conmemoración al 11 de mayo de 1813, cuando fue aceptado el himno nacional argentino. De hecho, el 6 de marzo de aquel 1813, la Asamblea propuso crear y componer la letra del himno nacional, y 2 meses después, el 11 de mayo de aquel mismo año, se presentaba la letra. De allí vendrían diferentes representaciones. Por ley, hoy, por la ley 17.648, por ejemplo, la Sociedad Argentina de Autores y Compositores de Música, SAIC, es la institución encargada de la gestión colectiva de los autores, de los compositores de la música, la única entidad autorizada, de hecho, para percibir y distribuir los derechos generados en la utilización de obras musicales, sean estas nacionales o extranjeras. Pero más allá de esto, que sería como el aspecto legal, nos resultaba interesante detenerse a pensar en qué particularidades tiene, por ejemplo, nuestra música nacional. Ya sea algún sonido que nos es propio a nuestra música. Puede ser puede ser el sonido de un bandoneón, puede ser la caja en nuestra zona. Indudablemente, creo yo que cada creación y cada tiempo crean una identidad propia o tienen una identidad propia de la música argentina. Pero como yo no soy un especialista, como yo solamente creo algunas cosas, fuimos a buscar a un especialista a quien poder hacerle estas consultas. Y por eso ya estamos en comunicación telefónica con Sergio Pujol. Él nació en La Plata, es historiador, docente y ensayista especializado en música popular. Enseña historia del siglo XX en la Facultad de Periodismo de la Universidad Nacional de La Plata e integra la carrera de investigador científico del CONICET. ¿Cómo estás? Bienvenido aquí al aire de Radio Universidad, el de la Universidad Nacional de Chilecito. Es un gusto poder hablar con vos. Gabriel y Tamara te saludan. ¿Qué tal, Gabriel y Tamara? ¿Cómo están ustedes? Me gustó mucho la presentación. No sé si son especialistas o no, pero es muy atinada esa presentación porque efectivamente cada época forja una identidad sonora determinada, ¿no? Recién escuchábamos los primeros compases del libertango, y bueno, para quienes tenemos ya cierta edad, nos remite a la Buenos Aires de los años 70, principalmente 60 y 70, la música de Piazzolla, todo lo que generó el gran revuelo que generó Piazzolla dentro de una cultura que está mundialmente identificada con la Argentina, que es la cultura del tango. Uh-huh. Eso, por supuesto, no sucedía en mayo de 1813, cuando la Asamblea General Constituyente declaró única marcha nacional al himno nacional argentino, ¿no? Porque no existía la Argentina en ese momento. Y es muy interesante esta idea fundante de una música que a partir de ese momento iba a identificar a un país que todavía no existía como tal, a una idea de nación, ¿no? Una idea de país. Por supuesto, hay muchas marchas, ¿no? Leonard Lamborghini dijo alguna vez que el verdadero himno nacional argentino debía ser considerado Cambalache, de Enrique Santos Discépolo, ¿no? Una mirada, si se quiere, crítica o negativa de la Argentina, o del mundo, o de la modernidad. Y dentro del mundo del rock tenemos la Marcha de la Bronca y tenemos un montón de canciones que de alguna manera suplen, o por lo menos complementan esa idea de una música que represente a un país. Pero la verdad es que no existe una música que represente a todo el país, porque por un lado tenemos, como señalaban bien ustedes, distintas épocas, y la cultura es un fenómeno dinámico, y si bien el himno nacional argentino nos representa oficialmente y todos lo sabemos, o casi todos lo sabemos, y lo cantamos y sentimos una mezcla de orgullo y vergüenza cuando lo hacemos, porque no es fácil cantar el himno nacional argentino, además siempre está en una tonalidad complicada para todos, sí. ¿No? De cualquier manera, también las regiones argentinas tienen sus propias músicas, y esa pregunta por lo nacional musical es una pregunta que involucra el federalismo argentino también, ¿no? Efectivamente, un bandoneón representa a la Argentina, pero la caja o el charango o la guitarra quizás
tienen tanto más derecho que el bandoneón para representar la totalidad del país, ¿no? Por eso me parece interesante ver cómo la proliferación de muchas músicas habla también de un país diverso, de un país con distintas identidades, y lo vano que es encontrar una sola música para englobar esa gran complejidad que es la Argentina. Sobre todo, y lo pienso, ¿no?, porque estamos en épocas muy cercanas al Sentir Nacional, el 25 de mayo. Aquí, por ejemplo, en nuestra plaza principal se hace un pericón gigante donde bailan diferentes grupos de danza folclóricas y se cuestiona mucho esto, ¿no?, qué es lo tradicional y cómo es la interpretación de lo tradicional que supuestamente encarna una única identidad argentina, porque uno ve diferentes grupos de danzas, diferentes ambientaciones, ropa, que es muy difícil englobar una única identidad. Que es muy difícil a veces cuando se tiene aparte la idea tradicional de que si es música nacional argentina, el que la baila tiene que estar vestido de gaucho o tiene que ser folclore. Exactamente. Sí, como se le imponía a los artistas de la época de Gardel cuando se presentaban en escenarios internacionales, europeos, ¿no? Hubo algunos que se rebelaron contra eso. Yupanqui siempre salió vestido de frac y nadie podía poner en duda la argentinidad, digamos, o el criollismo de Yupanqui, y pasó lo mismo con Discépolo, ¿no? En alguna oportunidad en París le pidieron que se vistiera con ropa de gaucho y Discépolo dijo, mire, yo conozco a los gauchos, admiro el mundo rural, pero soy un hombre absolutamente urbano y voy a salir al escenario tal como me he visto en Buenos Aires. Claro, no me voy a disfrazar para darle el gusto a nadie. No, claro, exactamente. Sí, porque a veces generalmente hay una visión estereotipada de lo que es la identidad nacional y es bastante triste cuando los artistas auténticamente argentinos, por decirlo de algún modo, se adaptan a esa imagen o intentan satisfacer esa imagen estereotipada que se tiene en el exterior, ¿no? Borges decía que en el Corán no aparece mencionado ningún camello y no por eso es un texto que involucra de manera muy profunda al pueblo árabe, ¿no? O al pueblo musulmán en todo caso. Ahora, en el caso particular de la Argentina, es verdad también que desde el punto de vista social y cultural es una construcción compleja que ha tenido distintas capas sociales y culturales y étnicas, ¿no? Hay una Argentina de pueblos originarios, hay una Argentina criolla del siglo XVIII, siglo XIX, con fuerte presencia hispánica, y hay una Argentina inmigratoria. Hay una Argentina inmigratoria que empieza en la década del 80 del siglo XIX y que se forja entre esa fecha y fines de los años 20 y que da origen a una música rioplatense idiosincrática de la Argentina, que es el tango, ¿no? Y luego hay otros movimientos, hay una migración interna que lleva las músicas del norte, del noroeste sobre todo, a la ciudad de Buenos Aires, y entonces el folclore, que para los porteños hasta ese momento era el folclore surero, era la milonga, la huella, el estilo, el folclore pasa a ser la samba, pasa a ser el carnavalito, pasa a ser la vidala, pasa a ser la chacarera también, ¿no? Y en las últimas décadas otras migraciones de pueblos limítrofes, de pueblos de la región, que traen su interés por la cumbia y otros ritmos, ¿no? Por lo tanto es un proceso dinámico y es un proceso muy complejo, y me parece que lo mejor es reconocer justamente esa diversidad. Y eso tiene que ver con la agenda que se ha establecido en la Argentina en los últimos años, ¿no? Me gusta esto que mencionabas, que la música es dinámica, que tiene que ver con un tipo de contexto, con un tipo de época histórica que se está viviendo y que tiene que ver con el sentir también de la gente inmiscuida en ese contexto. Porque, por ejemplo, pienso en el folclore tradicional y lo mucho que le ha costado a muchos músicos de folclore tradicional ver a las nuevas generaciones haciendo folclore utilizando, por ejemplo, instrumentos eléctricos o ahora vinculándolo incluso con la música electrónica. Sí, efectivamente. De cualquier manera, más allá de este reconocimiento de la diversidad y del dinamismo que tiene la cultura, hay algunos rasgos que podríamos considerar propios de nuestro país, ¿no? Porque justamente esas influencias se fueron sedimentando, se fueron integrando a eso que llamamos tradición. ¿Y cuáles serían en todo caso esos rasgos, ¿no? Bueno, por ejemplo,
Yo creo que la elocuencia melódica, el melodismo es algo que está muy relacionado con las músicas argentinas, prácticamente de todo el país. Eso tiene mucho que ver con la influencia inmigratoria, pero no solamente con eso, ¿no? Y hay otros factores que son importantes, pero que quizás por la propia historia social y por las disputas sociales y culturales que hubo en la Argentina, han quedado un poco relegadas o invisibilizadas, como decimos hoy. Pienso, por ejemplo, en la influencia afro, ¿no? Que está presente en la chacarera, está presente en la milonga, está presente en los orígenes del tango, pero que ha sido relegada o negada durante muchos años. Por eso yo hablaba hace unos minutos de la importancia de las agendas actuales para revisar un poco también, para hacer una suerte de revisionismo histórico que tiene mucho que ver con la música. Por ejemplo, el interés que hay hoy por tratar de encontrar, digamos, dentro de la tradición rioplatense algo más que tango, encontrar el folclore, encontrar el candombe, claro. Vincular a Buenos Aires con la tradición uruguaya, donde el candombe y lo afro está mucho más a flor de piel, ¿no? Explorar un poco la historia de las viejas comparsas rioplatenses, poner, digamos, en valor eso que de alguna manera el tango con su riqueza y con cierta prepotencia también fue tapando o fue deglutiendo, ¿no? Es bastante complejo cuando uno viaja, sobre todo, explicar que la Argentina es más que tango. Yo amo el tango, me parece una música maravillosa y quizás sea, con toda seguridad, es uno de los productos más originales que ha dado nuestra sociedad, pero no es el único producto que ha dado, ¿no? Entonces ahí es donde aparecen estas dificultades para tratar de comunicar una idea de lo argentino musical diversa, más compleja, que de cualquier manera, como dije hace unos minutos, tiene ciertos rasgos que de alguna manera hilvanan todas esas tradiciones, que son muchas, que son diversas y que están vinculadas a las distintas historias regionales. Me parece sumamente interesante lo que comentás, sobre todo respecto al tango, porque desde aquí, desde el norte, al tango lo hemos conocido casi como una música ajena, claro, durante décadas. Lo hemos visto de lejos, hasta que claro, de pronto... como algo solamente rioplatense, hasta que de pronto empezó a haber una especie de revisionismo, de recuperación de la historia tradicional del tango a lo largo del país, y hemos encontrado nuestros compositores de tango, nuestra música de tango, que suena similar pero no igual, y tampoco claro, en las letras está reflejado lo mismo que el tango rioplatense, por ejemplo. Exactamente, sí, uno que vive, en mi caso, yo vivo en La Plata, muy cerca de Buenos Aires, lógicamente, cuando viajo al interior en auto, es notable cómo me alejo apenas unos kilómetros de Buenos Aires y percibo, digamos, otra sonoridad, otra ecología sonora, otro marco sonoro. No es que el tango desaparezca, el tango se lo practica y se lo practicó en todo el país, pero es notable cómo disminuye la presencia en los medios, en el gusto de la gente, en el consumo cultural de la gente, y cómo empiezan a aparecer con mucha fuerza otras músicas. En Córdoba se nota muchísimo, ¿verdad? Uno se toma un taxi en Córdoba y ya aparece el cuarteto con mucha fuerza, ¿no? Claro, sí. O sea que, y se va de Córdoba y el cuarteto desaparece completamente, y aparecen otras músicas, ¿no? Es interesante. Además es interesante porque esa historia de músicas argentinas, digámoslo en plural, revela también las disputas por el sentido de lo argentino. O sea, hay detrás de eso una historia de confrontaciones políticas, es la historia del federalismo, es la historia de unitarios y federales. Eso está en el lenguaje musical, ¿no? Si uno lo analiza desde una perspectiva histórica. Y tenemos, hacia adelante, ¿qué se puede prever? Porque recién lo conversábamos con Tamara, fue al aire, pero antes de entablar esta comunicación con vos, porque decíamos, dentro de un rato vamos a estar hablando un poco de la identidad de la cultura argentina, que va evolucionando, y hoy de repente tenemos artistas como Trueno, como Woz, como gente que cultiva otro género que pareciera que no era argentino y sin embargo tiene un perfil netamente nacional también. Claro, esos otros géneros en realidad... más allá de las diferencias de estilo propias de cada época, irrumpieron con mucha fuerza en los años 60, ¿no? Con la aparición de la música pop, lo que llamábamos antes la música beat, luego el rock, la música progresiva, y eso que al principio era visto como una especie de mascarón de prueba del imperialismo por parte de la izquierda, o como la penetración foránea por parte de la derecha nacionalista, terminó ganando ciudadanía nacional, con el idioma, ¿no? La necesidad de
remarcar o de legitimar esa música como argentina en la medida que se escribían sus letras en castellano, y luego incorporando y acercándose a otros ritmos. Uno puede escuchar en muchas canciones de Fito Páez ritmos de folclore o de tango, por ejemplo, ¿no? Y en Spinetta y en Charly García, y ni hablar Lito Nevia, ¿no? Ahora, también es verdad que en los años de la globalización, cuando las fronteras parecen, si no haber desaparecido, tener mucha menos fuerza para frenar el flujo de información, hoy que podemos escuchar absolutamente cualquier música del mundo desde nuestra computadora o nuestro celular sin salir de nuestras casas, hay también en distintas partes del planeta y por supuesto también en la Argentina, en esta región del mundo, una especie de reacción contra esa globalización. La palabra reacción quizás no sea la adecuada, una especie de resistencia frente a esa globalización, y lo que vemos en los últimos años son intentos de afirmar esas tradiciones con las que empezamos esta charla. Esas tradiciones que antes muchos jóvenes, quienes éramos jóvenes hace varios años, la veíamos como retardataria. Quiero decir, el rock argentino, la música joven argentina, debió pararse por sus propios medios, enfrentando un poco al tango y al folclore, o los discursos que desde el tango y el folclore invalidaban las músicas nuevas por acusar las cosas que mencionábamos recién, ¿no? Sí, que era la música contestataria de la época, era decir, bueno, yo soy joven y me opongo a lo que vos creés y a lo que vos pensás. Vos que escuchás tango y folclore, yo escucho rock. Exactamente, por el hecho de que vos sos mayor, que tenés más de 30 años y pertenecés a otro país y de alguna manera arrastrás tus fracasos con tu propia música, y yo quiero construir un mundo diferente, y si quiero construir un mundo diferente, y si pienso, como decía Spinetta en Artaud, mañana es mejor, tengo que crear una música que de alguna manera represente ese deseo de superación. Eso terminó hace mucho tiempo por distintas razones, terminó porque ya no tenemos una idea muy clara de futuro, que a veces incluso esa idea de futuro es más distópica que utópica. Entonces también es verdad que nos refugiamos en esas tradiciones y encontramos cierto consuelo también en el pasado, ¿no? Hay una especie de revival de otras músicas que le permitió hace apenas unos años al tango volver con bastante fuerza y prender finalmente en los jóvenes, ¿no? Porque es curioso cómo cuando reaparece la danza de tango y hay una especie de boom por las milongas, la música que los jóvenes de la década del 90 o de la década del 2000 descubrieron no era la música de Piazzolla, era la música anterior a la de Piazzolla. Empezaron a bailar con Pugliese, con Troilo, con D'Arienzo. Entonces es muy interesante cómo desde el presente recuperamos esas tradiciones. Es como, digamos, un cofre con un montón de tesoros que un día decidimos abrirlo y decir, pero fíjate la música con la que bailaban nuestros abuelos, qué interesante, cómo la podemos traer al presente, ¿no? Esa es una operación de rescate. Es una operación también que consiste en, de alguna manera, en hacer contemporáneos ciertos momentos del pasado, ciertos fragmentos del pasado. La música, esto sucede también en otras disciplinas, pero la música es particularmente sensible a estos vínculos con el pasado. Uno escucha la melodía, rápidamente te transporta a una época determinada, ¿no? Así que ese cofre me parece que todavía tiene un montón de tesoros por explorar. Esto no significa negarse a la experimentación, aunque es una palabra que ha caído un poco en desuso, negar la vanguardia, que es un término que también parece haber caído en desuso, pero ya sabemos que no vamos a poder dar muchos pasos hacia adelante si no nos hacemos cargo de esos pasados musicales, porque ahí hay un montón de músicas y un montón de estilos que, bueno, que son fantásticos, que son ilimitados. Cuando uno ve la cantidad de tangos que se grabaron, ¿no? O de temas de folclore, y en realidad lo que uno habitualmente escucha es la punta del iceberg, ¿no? Claro. Hay toda una riqueza del pasado que me parece, bueno, vale la pena recuperar, volver a escuchar y ponerla en el contexto actual. Eso, por supuesto, me parece fundamental. Me encanta lo que decís porque, bueno, nosotros trabajando en radio llevamos una dinámica, sobre todo con la música, donde y más ahora con cómo está la industria musical, donde todo el tiempo solamente te exigen que pongas lo nuevo, porque lo viejo ya no lo escucha nadie. Es una
ametralladora de sencillos. Todos los días tenemos, ¿cuánto? 2, 3 estrenos a diario. Y después te olvidas del artista, te olvidas del estreno, te olvidas del ritmo, y hay temas de música que pueden tener 50 años, no sé, 60 años y siguen siendo muy vigentes. Es paradójico. Por un lado hay una exigencia de actualidad. Los éxitos musicales duran cada vez menos, son cada vez más efímeros. Uh-huh. Ni siquiera retenemos a veces por mucho tiempo los nombres de los intérpretes, de los autores. A veces escuchamos músicas que no sabemos quién la compuso, quién la escribió, a veces ni siquiera quién la está interpretando, ¿no? Pero por otro lado, cuando uno habla con los músicos, o incluso cuando se hacen encuestas, vuelven a aparecer en los primeros puestos, digamos, del ranking, artistas que tuvieron su momento más creativo hace 50 o 60 años. Estoy pensando en los Rolling Stones, en Bob Dylan, en los Beatles, ¿no? Digamos, esas músicas que aparecieron como novísimas en su momento y que uno, digamos, pudo pensar que en algún momento iban a ser superadas, han quedado como clásicos. Se blindaron, ¿no? Se blindaron, son inoxidables. Se blindaron completamente y pareciera que pasaron menos cosas desde la época de Sgt. Pepper de los Beatles hasta hoy de las que sucedieron entre el primer tema que grabó Gardel y la irrupción de Piazzolla. Es como si el tiempo, que es tan veloz en tantas cosas, en materia de innovación musical se hubiera ralentizado, fuera un poco más lento de lo que fue en esos años. Me refiero a los 60, a los 70, cuando todo era muy vertiginoso y había una energía y una creatividad enorme. Esto puede sonar un poco nostálgico, pero me parece que es un dato de la realidad, porque además los músicos y los públicos jóvenes también lo reconocen, ¿no? Es una maravilla escucharte, Sergio. La verdad, bueno, estamos los dos calladitos escuchándote porque porque nos podríamos quedar horas. Es más, recién mientras hablabas debo confesar que te puse entre paréntesis un segundo al aire y le decía a Tamara, a este muchacho hay que traerlo a Chilecito para que nos dé alguna masterclass. Con mucho gusto. Va a ser un gusto estar ahí en Chilecito, que tanto tiene que ver con la Universidad Nacional de La Plata. Exactamente. Digo, ya que somos primos, ya que somos hermanos entre universidades, podríamos tranquilamente, y más en un año gonzaleano, intercambiar conocimientos y traerlo. Así que no te sorprenda que te llamemos después ya sin aire ni nada para coordinar alguna visita que seguramente va a ser maravilloso. Ojalá me voy con una valijita y con algunos de mis libros. Y bueno, y aquí te esperamos. Un encanto hablar con vos, Sergio Pujol, historiador, docente y ensayista especializado en música popular de la Universidad Nacional de La Plata. Será hasta la próxima. Hasta la próxima. Gracias por la nota. Un abrazo. Ahí estaba una noticia, un tema que nos ha llevado a una conversación que la verdad me quedó corta, y mira que ya estamos sobre el final. Riquísima la conversación. Sé que mucho público chileciteño habrá estado en sus casas también pensándolo, sobre todo de la gran comunidad de músicos que tenemos. Sí. Y bueno, y me quedaba pensando, ¿cómo rematás musicalmente esta conversación si hemos hablado de tantas cosas? Me quedaba por ahí con algunas canciones, como dijo, inoxidables, canciones que podrían haber sido el himno nacional argentino por su letra. Hoy puede ser. Porque lo que traiga el día depende de vos.